Hola suscriptores del canal por cosas de votaciones de otro, pues hoy día subo videos y subimos video y día así que conocí mucha cháchara solo diré esto no soy dueño de los siguientes personajes animes y utilizados o imágenes así que quiero darle créditos a sus respectivos autores y sin más comencemos con este fanfic. El rey mágico de otro mundo en Zero no Tsukaima, capítulo especial, llegada parte 2 por Falei Reacio. Ese era mi pensamiento ante enseñar a un discípulo, cuando Orsted-sama me dijo que podría tomar a Siegar como mi discípulo lo creí como una tarea, pero no lo fue, sus palabras fueron sabias como siempre, para corregir mi camino, al de un verdadero héroe, ante mi errado pensamiento antes de estar bajo el ala de Orsted-sama, mi inmadurez me llevó a muchas fallas, mi insensatez me llevó que mi pensamiento de ser un héroe corrompiera mi ser. Me sentí reacio por el hecho de enseñar, me sentía inmaduro para en verdad ser un maestro en la escuela del estilo nórdico celestial, o eso creí. Pero en ese entonces, para mí era una tarea que templaría mi carácter, pero fue por las palabras de Orsted-sama que me decidí a hacerlo. Creí que el niño era muy pequeño, pero su actitud sumisa era engañosa. ¿Acaso todos los Greirat ocultan su verdadera fuerza? Ese niño era admirable, poseía una fuerza similar a la de un espadachín intermedio siendo tan joven. Lo que veía frente a mí era un diamante en bruto, una joya que necesitaba ser pulida. La reina del filo Mad Dog Eris era su primera mentora. Enseñó muy bien las bases, pero nada sobresaliente. Para ese entonces, mis expectativas eran pocas. Siendo eso, los días que pasé junto a mi discípulo, aprendí mucho. El cambio para ser un maestro digno, incluso pensé que las tonterías de Galfarion eran innecesarias, pero con el tiempo aprendí de él en ese corto periodo de tiempo que interactuamos. Tal vez le imitaría un poco para aprender de mis errores. Ese será uno de los pasos a tomar, para convertirme en mis días de inmadurez. ¡Qué buenos momentos! Además las misiones junto a Orsted-sama eran sin duda alguna épicas en toda la palabra, como de importante era el salvar una persona, incluso si esta no era una persona buena, había un cambio importante. Orsted también era un héroe, aunque a su preferencia, sus acciones eran para salvaguardar este mundo del engaño del dios maligno Itogami. De su boca aprendí mucho de lo pequeño que era el mundo humano. Era solo uno de los muchos otros mundos, siendo este el último en pie. Rememorando sobre ello, además del día a día a llevar en ese tiempo, Siegar se convirtió en más que un simple discípulo. Él venía a mí a pedir consejo, me admiraba y sobre todo respetaba, me veía como a un hermano mayor, así como yo lo vi como a un hermano menor. Ese mocoso me agradó más que nadie. Él es digno de cargar con el título de Dios del Norte, pero mis expectativas quedaron cortas. Cuando el pequeño niño se convirtió en todo un hombre, fue cuando le vi entrar en el ranking mundial, de los 7 poderes mundiales. Me superó, ese fue mi pensamiento, aunque de experiencia se hable, le superó, ha cargado junto a él, el título de Dios de la Muerte, actuó y tomó acción con un amigo que conoció. Por esa amistad él encontró su camino, y en ese camino él adquirió el título de 5º poder mundial, derrotó a Randolph Marianne quien era el protector de su amigo. Pienso que él tomó esa carga para cuidar de su amigo y el futuro que harían. Estoy seguro de que todos en su familia han de estar orgullosos. Sobre todo su difunto padre. Y hablando sobre esto, he de decir algo que me guarde para mí mismo. Siegar Saladino Greirat, dios de la muerte, y emperador del norte, es una viva representación de quien fue su padre. Su deseo fue ser igual a él. Por ello, tenía un leve y extraño sentimiento. Su hijo era parecido a él, su rostro era similar. Esa era una razón de mi negación para su formación con la espada. Puede parecer extraño, no tengo disgusto, poseo la sangre demonio inmortal, morir no está en mi destino, pero eso no significa que no pudiera ser completamente borrado de la existencia. Orsted-sama me lo mostró, él, y Ludeus, no, como le apodaron todos aquellos que trataron de imitarle, el rey mago. Existencias capaz de borrar a un inmortal. Tío Badigadi siendo un ejemplo del poder del rey mago, pero tío era un inmortal de antaño, revivió pasado un tiempo. Gracias a uno de sus brazos que cayó en el Valle de los Dragones de Tierra. Y el tercero no es una excepción, a día de hoy me es imposible olvidar mi derrota ante el rey mago Ludeus, la cual es el motivo de ese extraño sentimiento. Recuerdo bien esa pelea. Irónicamente, era la historia favorita de Siegar, era de mi agrado el narrar semejante batalla. Creo que gracias a la historia que conté y las maravillas que la Mad Dog Eris relataba, el pequeño adquirió la ambición que necesitaba, deseaba superar a su maestro, mi persona, el tercero, además de mí, a su padre. El rey mago.
He de decir, esa era una tarea difícil, pero a día de hoy no es imposible. La determinación que posee en sus ojos es la misma que la de su padre, la misma mirada que me mostró antes de caer ante él. Sin duda alguna, mi aprendiz fue el mejor de todos, el mejor discípulo que alguna vez tuve, incluso usando a Kafakuto, mi espada del rey dragón, me sería el ganar en su contra. Tengo el poder y la experiencia, pero en una lucha falta el temple y la ambición. Por nada tiene el título de Dios de la Muerte, aunque creo que se toma muy en serio el dicho de que el Dios de la Muerte siempre está tras de ti. Cuando pienso en esos días mi motivación crece, eso. Hasta que a mi vista viene la triste realidad. Un grupo de hombres estaba en el suelo, el cómo había pasado era inexplicable. El joven hombre que estaba en medio de todos era demasiado fuerte. Solo con su mano izquierda había mandado a volar a la mayoría de los hombres de Germania. Esto pasó tras 10 años después de la llegada de un extranjero de este mundo. Ridículo, simplemente ridículo, son tan débiles, Alecablo. Los presentes ahí eran las personas más importantes en las naciones de Alqueginia, los actuales y futuros cabecillas de los diversos reinos. Una reunión se había llevado a cabo, el cómo se llevó esto fue a diversas coincidencias. Momentos antes, en la reunión, en la sala, las personas más importantes estaban teniendo una discusión de suma importancia. En el reino de Tristein se dio una cumbre entre naciones. La disputa de esta se debió a la repentina solicitud del Papa de Romalia. El hombre de más de 40 deseaba tener una conversación con todos los miembros del grupo. La razón, el tema que todas las naciones involucradas mantienen como secreto mutuamente, los errantes. Es así el por qué todos los reunidos aquí el día de hoy nos disponemos a escuchar sobre estos temas. Es sabido por todos que los presentes saben sobre esas existencias incoherentes, desde Albión con los caballeros que nacieron de un errante, quien instruyó a toda su armada personal, Germania que de igual forma que Albión ha formado un grupo especializado en la espada, además la nación de Tristein que ha tenido la mayor desventaja de todas, ya que la mayoría de los errantes que han estado en su tierra han despertado de sus manos, siendo la mayor parte de ellos simples plebeyos sin nada que compartir. ¿Quién más ha beneficiado? Con la ayuda del concejal personal del viejo rey de Calia Urias Marvas, y por si poco se tratara, un hombre capaz de dar un 1 contra un elfo, el héroe trovador Damos. Sabiduría y fuerza que han hecho prosperar a Calia con su mayor potencial. Y por mi parte, Romalia, tierra donde descansa el fundador Brimir, el pilar de nuestra fe, y de decir que no nos hemos visto bendecido en estos últimos años por ningún llegado de otro mundo. Quien daba esta introducción era el mismo papá de Romalia, el antecesor de quien en el futuro sería Vittorio. ¿Qué? ¿Cómo es que? ¿Desde cuándo? Esto está mal. Todas esas palabras se escucharon al mismo tiempo de todos los presentes. La información que el hombre dijo públicamente ante los demás representantes era importante, una que no podía ser dicha. Este era el secreto de cada nación. Por lo que el Papa había dicho era prueba de que su arma era una buena fuente de información mediante esa fe. Antes de que la sala se pusiera patas arriba, el Papa intervino, pero Romalia no está exenta. Todos los aquí presentes tienen entendido que uno de los puntos de comercio internacionales de toda Alqueginia fue completamente destruido, a lo que la conexión entre varias naciones se debilitara. Esto sería un indicador a una posible guerra por el fin de un monopolio. Algo que conlleva a muchas faltas a la fe del fundador, pero no a lo que los nobles están dispuestos a hacer. El Papa habló. Las palabras del Papa dejaron desconcertado a todos los presentes. Mi rey. Como es, un joven habló a espalda del rey de Tristein. Oh, joven de la Baviera, ten calma, lo que ha dicho su santidad ha de ser interesante. El rey de Tristein habló, como sabe, sobre las demás naciones, además de que los errantes son secretos propios de cada reino. El joven habló. Este era el prometido de la joven llamada Karin. El joven era un rubio apuesto de la misma edad que Karin, solo que este era el heredero de la casa Baviera y próximo a seguir con el título de duque. Romalia es poderosa, por ello le tratamos con el debido respeto, pero otros por causa de los errantes han olvidado sobre ello. Por ende Romalia ha tenido un papel secundario en todos los asuntos con respecto a Alqueginia, y que el mismo Papa solicita una cumbre entre todas las naciones ahora más que nunca, significa que lo que viene es importante, así que escuchar será importante ahora. El rey habló. Su mirada nunca apartó la imagen del Papa. Todos los presentes tenían pensamientos similares.
¿Y a qué se debe la intervención de Romalia? No ha pasado mucho tiempo que no da un movimiento el príncipe de Albion habló. Hablar sobre una guerra con todos los presentes no es más que una difamación, además de que sus palabras influencian a varios. El representante germano habló. Veo que tienen varios comentarios, pero solo he de comentar algo, señor Papa. He interactuado y estoy fascinado por los errantes y el mundo de donde provienen, por lo que solo puedo decir una cosa, deseo escuchar el resto que tiene que decir. Quien habló era el rey de Calia. El Papa asintió a esas palabras. 10 años atrás, un puerto de Tristein fue completamente destruido. Lo público fue que una nave de inmensa dimensión chocó, provocando un incendio que debilitó al gran árbol por lo que este cayó. El Papa habló, las miradas de todos los presentes estaban fijas en él. Albion y Tristein tragaron saliva. La razón era lo que venía. Deben de haber escuchado un rumor de que cierto hombre que se hace llamar Dios reside en Romalia. He de decir que ese rumor es verdadero. Ese hombre se autoproclama Dios, y lo que puedo decir es que es lo más cercano a uno. El perpetrador tras la destrucción del puerto es el mismo. El Papa habló. Todos en la sala reclamaron. El bullicio era evidente, pero el Papa se las arregló para calmar a todos. He de decir que se vio envuelto en ese asunto. El tomarle resulta imposible, así que tratarlo como criminal no es una opción, por lo que doy a conocer a todos los presentes que Romalia se encontrará bajo su protección, y he de decir que su fuerza es la suficiente para evitar que los elfos se muevan. El Papa habló. Esto dejó en shock a más de uno, en especial a Albion. Ellos tenían conocimiento específico de ese hombre. Sobre su llegada, los reclamos de parte de Albion comenzaron, por jurisdicción. Ese hombre ha caído en Albion, por lo que el que se vea resguardado en Romalia no es bien visto. Albion exige que esa persona sea enviada a Albion. El príncipe de Albion habló. Como 6 veces Albion, con mi más humilde respeto, Albion no ha hecho ningún comentario sobre ese hecho hasta el día de hoy. Además, he prometido un trato con ese hombre, por lo que hemos llegado a un acuerdo de que él resida únicamente en Romalia. Pero es de mi agrado decir que ese hombre hace lo que desee. Solo puedo decir que tengo la fortuna de que él se hace llamar un héroe, y actúa acorde a ese título. El Papa habló. El príncipe cayó. No podía objetar en contra del Papa. Los errantes eran vistos como herramientas de la cual sacar ventaja, sea política, social y sobre todo de su fuerza. Urias y Damos siendo buenos ejemplos. Por ello los invito a ver a ese hombre. Habló el Papa. Está aquí. El rey de Tristein habló. Todos los presentes tenían la misma expresión. Sí, lo he traído como escolta. El Papa habló. Todos los presentes recordaron a los 2 hombres que llegaron junto al Papa, en especial al hombre mayor que llevaba 2 espadas en su cintura, descartando al joven de al lado que venía desarmado. Escolta. Entonces se encuentra en los jardines con los demás escoltas. Habló el rey de Tristein. Con los demás escoltas. El Papa habló. Tenía una sonrisa forzada con sudor frío corriendo por su frente. Sí, he hecho un itinerario. Los escoltas les he dejado en los jardines para que descansaran. El rey de Tristein habló. Si me disculpa su majestad, les invito a ir a los jardines para presentarles a esa persona. Y si fuera posible, rápido, antes de cualquier altercado. El Papa habló. Todos los presentes se miraron los unos a los otros. Tan revoltoso es ese sujeto. El príncipe de Albion pensó, luego recordó las anécdotas de aquel errante que llegó hace 10 años dejando desastre en su camino. Vamos, no hay tiempo que perder. El rey de Tristein habló, por lo que la cumbre tuvo una pausa. Todos salieron de la sala. Era inaudito, increíble era poco, su poder, fuerza e increíble habilidad demostraba que su apariencia dejaba mucho que decir. Pero la sensación de muerte que salía de cada poro de su cuerpo, daba a entender que nadie atacaría a ese sujeto. En el centro de los jardines rodeados se encontraba Alec. Ridículo, pelear en contra de ustedes sería un abuso del débil. Un héroe que actúa con la justicia no haría tal acto. El tercero sigue el camino de lo justo. Alec habló. Sus brazos se entrelazaron denotando superioridad ante todos. Las miradas exaltadas de todos los presentes era inaudita. No había nadie que no estuviera impresionado, excepto por 2 personas. Urias y Damos, 2 errantes que al parecer conocían a esta persona o al menos su nombre. Tras apartar a los escoltas presentes de cada nación, en el centro de este lado el hombre se presentó. Tras que Damos había preguntado el nombre del extraño espadachín en un idioma distinto a cualquier hablado en Alqueginia. Una disculpa, me presento. Alexander Rybak Kallman III.
Dios del norte, habló el llamado Alec. Dios del norte. Pensaron todos los líderes ahí presentes, al igual que todas las personas que lo escucharon, en especial dos jóvenes chicas cerca de él. Karin y Marianne estaban desconcertadas por las palabras del joven a quien conocido a duras penas. Eso hasta que la princesa Marianne notó la espada incrustada en la mano del joven, una escena que todos no pudieron notar a excepción de la joven. En la mente de Marianne rondaba la imagen del joven, una persona demasiado ególatra, con muy alta estima en sí misma y poco serio. A primera vista para Marianne le resultó un sujeto desagradable, la razón era que daba indicio a que era un espadachín, pero lo que lo hizo diferente a los espadachines quienes vio una vez era su actitud. Muy flojo a su parecer, no tan activo, ni siquiera llevaba su espada cuando se lo encontró, parecía más un aprendiz distraído, pero fue su actitud despreocupada que le agradó a la princesa. En cuanto él intervino, las extrañas palabras salidas de su boca eran incoherencias para ella y Karin. Fue cuando notó la mano herida del joven, una de las espadas, incrustada hasta llegar a la muñeca de su brazo. «Ey, estás herido, nadie ataque, está herido». Karin habló, por el hecho de que el joven le agradó a cierto grado, intentó ayudarle un poco, pero fue ahí cuando todos se sorprendieron. Cierto. Perdonad tal escena, Alec habló, con su otra mano, esta llevaba un guante griseaso, tomó la espada la cual fue retirada sin miramientos, la espada fue lanzada a pies de su dueño. Lo que dejó a todos en shock no fue el hecho de que la vista no fuera sangrienta, era lo que pasó, unos segundos después de que la espada fuera lanzada. De la mano del sujeto, ningún daño era evidente. Su mano. Está bien. Habló Karin a un lado de la princesa Marianne, esto fue escuchado por todos. La mirada de todos los presentes no podían creer lo que veían. Los murmullos comenzaron entre todos, pero el comentario de esa persona dejó con aún más dudas de quién se trataba. Esto, el tercero posee sangre de los reyes demonios inmortales. Se los he dicho. Soy Alegra Ibat, conocido como Kalman III, soy el actual dios del norte, la mano izquierda del dios dragón Orsted, un héroe de la nueva campaña de la Place Alec. Habló con una pose familiar con ambos brazos cruzados, eso dejó con más preguntas a todos, pero dos personas cayeron de trasero ante la persona frente a él, esa acción dejó al rey de Calia helado. Urias Marvas y Damos, ambos provenientes del continente central. Urias provenía como un noble del reino de Asura, quien tuvo un encargo de la misma Ariel, pero en medio de ese viaje se vio envuelto en un teletransporte, motivo de su llegada. Damos de igual forma se vio envuelto en la misma historia, pero de algo estaban seguros, ambos habían escuchado sobre un hecho en el mundo. Los 7 grandes poderes mundiales, los 7 seres más poderosos en el mundo humano. Ellos desconocían los nombres de estos, pero los títulos eran otra historia. Lo que había dicho ese joven dejó helado a ambos. Dios del norte, el 7º campeón mundial. Por último, que estuviera en el ranking mundial, no significa que se podía tomar a la ligera. Eso era lo que pensaban, pero eso no significa que estaría escrito en piedra. ¿Qué pasaría si el verdadero dios nórdico fuese otro y el que está frente a ellos es solo un usurpador? ¿Qué blasfemias dices? Lo que haces y dices son herejías. A nuestra fea sorpresa de todos, Marianne fue quien habló. La princesa estaba contradiciendo al joven, su mirada se cruzó con la de él. No me interesa en lo absoluto lo que dices, no sigo ninguna religión, mucho menos a los seguidores de Millis, solo sigo a Orsted Sama Alec. Habló con clara indiferencia. La actitud de Marianne hacia el recién conocido, que por pura casualidad le agradaba, pasó de ser alguien de interés a uno completamente desagradable. La razón, en Alquejini la fe del fundador Brimid era una enseñanza absoluta. El hecho de que Alec se hiciera llamar un dios ante ellos, era una herejía de su parte, esto era una conducta intolerable, pero Marianne no leyó el ambiente, mucho menos sabía la procedencia del joven, incluso no tenía conocimiento de nada de lo que se habló en la cumbre. ¿Quién te crees, hereje? Un plebeyo que se alza más que cualquiera aquí presente, un simple escolta acogido por uno de los hombres más famosos del Papa de Romalia. Marianne comenzó a reclamar. Alec solo puso una cara de indiferencia y aburrimiento, recordaba cuando este era reprendido por cierta vicepresidente Kawa y de cierto grupo mercenario por peleas por el ranking. Me disculpo si les he ofendido, pero mis palabras son claras. Me he visto obligado a venir a este lugar en contra de mi voluntad por pedidos de ese vistoso hombre y mi lento discípulo Alec habló.
Lo dicho por él dejó a los presentes con más preguntas que respuestas. La persona que lo arrastró fue el papá, y el discípulo del que hablaba, era un hombre que ganó fama tras derrotar una bestia que ni el héroe de Gallia Damos el trovador errante pudo. Se trataba de un joven Macías de casi alrededor de los 30. Pero tras eso el ambiente se tensó más y más, nadie se movía. El hecho era que la mayoría de los escoltas en el jardín tenían un objetivo, el hombre en el centro. Todos esperaban que se desistiera el intercambio de información del sujeto con todos. Empezaba a esclarecer más y más, al parecer no había motivo de pelea. A pesar de la negativa de Marianne y además del hecho de que las incoherencias del joven Alec, una chispa llevó todo por la borda. Por boca del mismo Alec. Será una buena idea el calmarse y entablar una conversación. Señor Alec, el papa habló. Eso estaría bien. Esos y ciertos mocosos no dejarán ese instinto asesinato a mi persona. Alec habló, su mirada se dirigió a cierto grupo, no eran los recién mandados a volar del grupo de Albión. Damos y Urias estaban a distancia, y el grupo que hacía falta, el grupo de Germania. Mocoso, hablas demasiado siendo tú el mocoso, hablo en líder del pelotón germano. He de decir que dejes salir intención asesina. Pero no fue dirigida, pero, son descarados al hacer lo mismo a mi persona. Alec habló, la razón de este suceso, los germanos estaban instruidos bajo el estilo filo celestial. Por ende su agresiva conducta. Reforzando el hecho que Alec dejó escapar intención asesina para alejar a todos de la disputa de Macías en contra del líder de escoltas de Albión. Pero al parecer los germanos no se lo tomaron del todo bien. Calmados, no hay razón alguna para pelear. El representante de Germania habló, sus palabras calmaron a sus hombres, excepto por el líder. En ello la Marianne se acercó junto a Karin. La chica aún deseaba reclamar, mirad que tu vergüenza no tiene límites, herejía tras herejía, eso es imperdonable. Tras eso buscar pelea con quien te encuentras, pero eres un invitado de todas formas, que tu señor te castigue de la mejor forma posible. Marianne habló, no he causado problemas, separe a dos idiotas a punto de lisiarse y calme la situación de todos los hombres. El tercero no es un busca pleitos, además, no enfrentaría a nadie más débil para abusar de él. Alec habló. Con una sonrisa en su rostro, sus brazos cruzados y su mirada dirigida al grupo germano. Ante eso. Clank. Un ruido sordo se escuchó, el metal contra metal. Mirad que me traes hasta, tu maldito plebeyo. Habló el líder germano, un ataque a la espalda de Alec fue dado. Urias y Damos, dos personas de clases sociales absolutamente diferentes. Quienes en un día en el mundo humano, uno un noble de media clase, y el otro, un simple aventurero. El que estos se llevaran bien, surgió con el tiempo y necesidad. Siendo Damos quien llegó tiempo después de Urias, este fue rescatado por Urias y siendo aceptado por el rey de Gallia, este dúo se llevó bien con el tiempo, la inteligencia de Urias con sus conocimientos políticos y la fuerza de Damos con la espada, uno era la lanza y el otro el escudo. Con el pasar de los años, una amistad surgió entre ellos y su rey, el cual tan excéntrico que era, adoraba por mucho a los errantes. Tras su deceso, su hijo tomó el lugar de su padre. Los viejos Urias y Damos habían pasado más de 20 años en las tierras de Alqueginia. Por ello nunca en sus mentes se cruzó la idea de ver a aquellas personas más sobresalientes de su mundo. Fue ahí cuando un hombre apareció frente a sus ojos. Una escena que dejó a todos exaltados. Karin este día sería importante. El palacio de Tristein, por pequeño que parezca desde fuera, es inmenso una vez pises sus extensiones. El ser la dama en compañía de la princesa Marianne era un honor. Me he preparado con antelación en todos los campos. Mi magia a día de hoy ha llegado a grandes logros, los cuales me han llevado a estar como la ayudante de la princesa. He de decir que estoy orgullosa de mi nivel actual. Pronto llegaría a ser maga triangular de aire. Así como siempre, he estado con Marianne hasta el punto de desarrollar una amistad muy buena con ella. El día de hoy grandes figuras se reunirían en una cumbre delegada por el rey de Tristein, por lo que la presentación ante las más grandes influencias de Alqueginia es una obligación. Incluso hasta mi prometido estaría en esta reunión, el primogénito de la casa Baviere. Nuestro compromiso no se consolidará hasta dentro de algunos años más. Me sorprendí al ver a todas las figuras, desde el papá de Romalia que vino sin escolta. Me hubiera gustado conocer al famoso Macías el espadachín de Romalia, famoso por ganar ante una criatura extraña que hasta Gallia desistió, pero no había nada que podría hacer. El representante de Germania me pareció muy interesante, directo y conciso, al igual que su extensa guardia. Habían al menos 6 sujetos como escoltas, en especial el líder de estos,
parecía alguien de poca paciencia. Luego llegaron los príncipes, el heredero de Albión, un hombre hermoso, he de decir que el título de príncipe le queda como anillo al dedo, él, el segundo en la línea de sucesión de Albión, Enrique, que tras ver la presencia de Marianne quedó flechado a primera vista. A mi parecer, solo no concuerdo en un único detalle con Marianne, nos gustan las mismas cosas, nos disgustan las mismas cosas, incluso podría hacerme pasar por ella debido a las similitudes, exceptuando la magia soy superior a ello. Y la otra razón, me fascinan los caballeros, mi deseo era el ser una caballero y ser reconocida por ello y mi magia, pero soy una dama, no se me permitiría semejante insensatez. Por otro lado, me queda nada más que admirar a aquellos que demuestran su valía y poder. Por un tiempo me gustaba el hechicero de la corte, se llamaba Osmond, pero de un momento a otro se retiró debido a una extraña situación que tuvo y se retiró a la Academia de Magia con el motivo de aprender. Los sudorosos caballeros que Marianne disgusta para mí son figuras de respeto a lo que nunca podré ostentar, deseaba ver un duelo entre esos hombres y ver de lo que tanto han entrenado sea en magia y espada. Si un día tuviera una hija, lo primero que tuviera que tener su prometido es al menos usar la espada. El día pasó lento a mis ojos, Enrique embobado por Marianne, flirteaba con ella delante de mis narices, ni siquiera mi prometido que está aquí hace eso, o sí, está en la reunión, ¿de qué hablarán? El transcurso por el castillo pasaba lentamente, mostraba cada lugar con el fin de entretener a Enrique para dar un respiro a Marianne, aunque no funcionaba. Tras eso, a mi vista llegó la silueta de alguien, Marianne cayó, chocó distraídamente con esa persona, había una Mai muy nerviosa, al parecer hablaba con ella, tras ver su nerviosa actitud, le indiqué que se retirara, tras que ella se marchara presté mi atención a aquella persona, le vi por primera vez, seguro, firme, tenía una buena figura, más alto que Marianne y mi persona, un cabello castaño revoloteaba sobre su cabeza, su clara piel parecía porcelana, sus ojos carmesí que veían a todos como presas, él sostenía a Marianne disculpándose por el accidente. Cuando Marianne le quedó viendo, me pareció que ella nunca le había visto o no sabía de quién se trataba. Y cuando traté de hablar, Enrique enloqueció. Con un golpe sordo de parte del sujeto desconocido, Enrique cayó en la inconsciencia, el joven lo alzó sobre sus hombros y habló algunas cosas con Marianne, pero ante la acción de él, noté que no poseía espada alguna o algún objeto que hiciera peligrar nuestra seguridad. Por lo que le dejamos y le indicamos el camino que deseaba ir, al parecer, él era un escolta, extraño, no veo su espada y su vestuario, no coincide con el de Albión, no será un guardia que custodia a Enrique, tras pensar en ello, interactuamos con él, la conversación siguió gratamente, pero ante esto, no trató a Marianne ni a mi persona como es debido, nos hablaba de la misma manera que le hablaba a aquella sirvienta. Pero esa actitud despreocupada no me desagradó, creo que era porque no mostraba malicia alguna, era un sujeto sincero que decía todo lo que su mente le mostraba. Cuando llegué a ciertas dudas de él y su procedencia el cambio de parecer, vi como su mano se deslizó a su espalda, tras no sentir nada, su otra mano se dirigió a su cintura, tras eso, noté como un suspiro salió de él, Marianne seguía en su conversación con él, me sorprendió que Marianne le agradara uno de esos caballeros sudorosos, pero ante las acciones del sujeto, me dio al inconsciente Enrique y de un momento a otro desapareció de nuestra vista, era rápido he de admitirlo, si tuviera malas intenciones, ya hubiera hecho algo, que un hombre desconocido vagara por el castillo era extraño, en la cumbre el día de hoy, era sospechoso, con los más importantes cabecillas de cada nación de Alqueginia, era una invitación ciertos atentados, pero a pesar de mis sospechas, con la información socavada de él, no llegué a nada, mi varita siempre estuvo preparada bajo mi manga para mandarlo a volar, pero nunca hizo ningún movimiento, cuando busco su espada me llamó la atención. Pero fue debido a que estábamos ya en el destino de él, en los jardines, pero era un escolta, y su espada fue dejada atrás, no sería bien visto por su líder y más por compañía. Cuando desapareció, me alarmé un poco por lo que propuse a Marianne llevar a Enrique cerca de los escoltas, si algo pasaba, ellos serían un boleto a un escape seguro. Los minutos pasaron, pero no había pasado mucho tiempo, la cumbre entre los reinos de Alqueginia había terminado. Tan rápido, ante esa sorpresa, lo que pude ver fue a todos ellos en las cercanías, tras eso Enrique despertó desconcertado y enloquecí nuevamente,
Al parecer conocía a ese sujeto. Cuando llegamos a los jardines, lo que más deseé en todo el día pasó, doy gracias al fundador por esto, vería una lucha entre caballeros, pero estos eran espadachines, exclusivamente espadachines, mire a todos los grupos al parecer los únicos nobles, entre ellos eran el líder de los germanos y los caballeros de Albión, de parte de Gallia noté a la vista a dos hombres, esos deberían ser el consejero Urias y el héroe Damos, quería al menos entrelazar una pequeña conversación con ellos, noté como alguien estaba en el cruce de espadas, era el líder de los caballeros de Albión, las rosas azules de Albión, un hombre reconocido por su habilidad, incluso su fama ha llegado hasta Tristein, y el otro, ese no lo había visto. Ese hombre debería ser de la facción del Papa, su escolta, esa persona era a quien más quería ver, el famoso Macías. Cuando vi con mis propios ojos el breve intercambio, me quedé fascinada, de un lado a otro, Macías se movía y atacaba, sus espadas parecían morones, en cambio el líder de Albión, Carlo, parado en su lugar desviaba todo ataque y contraatacaba, simplemente lo que veía era lo que yo deseaba lograr, lo que deseaba hacer por mi cuenta, pero así como lo soñaba, sería solamente un sueño, pero, la pelea se pasó de la raya, cuando hay una pelea con espadas, la línea de la vida y la muerte es demasiado corta, y claro que lo es. Marianne no lo veía, Enrique era otra historia, endureció su expresión tras ver el intercambio, yo también, Macías iría en serio y Carlo también, el desenlace sería una herida mortal o la misma muerte, en este momento ni sus responsables podrían hacer nada para pararle por el calor de la lucha. ¿Acaso vería ante mí el deceso de un gran caballero debido a la competencia? Fue ahí, por primera vez en mi vida la comprensión de todo se volvió ilógico, Macías salió despedido hacia adelante, y Carlo, hizo una extraña postura. Y un flash fue lo que contemplé. Macías salió despedido hacia atrás con una velocidad increíble. Y Carlo de igual forma salió despedido, rodando por la fuerza con la que fue empujado. Mis fantasías con caballeros y sus grandes habilidades con magia y espada fueron pequeñas con respecto a lo que vi, mi corazón casi salta de mi pecho por el shock, mirad que usar tal técnica asesina con un novato era la voz de aquel sujeto del cual sospeché hace unos instantes, mi instinto me dijo la verdad, él era alguien peligroso, pero, ambas espadas que ahora portaba estaban envainadas, y lógicas palabras salieron de su boca, además de esas incoherencias, no sentía vergüenza alguna al estar delante de todas las personas más importantes de Alqueginia, aún más que tras sus palabras sin sentido noté algo que los demás dejaron de lado, «Ey, estás herido, nadie ataque, está herido». Mis palabras salieron inconscientemente, era claro que tras detener semejante ataque de ambos espadachines saldría herido, pero, a mi vista la espada de Carlo el líder de la escolta de Albión, estaba incrustado hasta la muñeca del sujeto, su mano fue usada para parar ese ataque, imprudente o inteligente, no sabía qué decir, pero de un momento a otro, la sorpresa invadió a todos los presentes, la espada fue retirada de la muñeca como si el dolor no existía para él, la espada fue arrojada a pies de Carlo, pero mis ojos no siguieron la espada. Contemplaron lo imposible, de la herida, esta era inexistente, pasaron solo un par de segundos y la herida desapareció. Tras eso él nos habló. Sus palabras eran más ilógicas, solo supe algo, se hacía llamar un dios, alguien con sangre de demonio, pero esas palabras solo eran vacías, más preguntas venían de ello, solo entendí que su nombre era Alexander, tras finalizar sus palabras, noté a lo lejano de mi visión, dos personas cayeron, sus piernas les habían fallado, eran nada más que Urias y Damos, personajes que al parecer entendieron parte de esas palabras, tras este punto, un breve deseo surgió en mí, deseaba saber un poco más de esa persona, eso debido a lo que pasó delante de nosotras, las palabras de ese tal Alexander endurecieron a los hermanos, en especial a su líder, a tal punto que de un momento a otro, nos vimos cruzadas en su ataque, pero delante de mí y Marianne, la silueta del sujeto ni se inmutó para nuestro rescate. Contemple ante mí en lo que quería ser. TSK, estilo filo celestial, Cal te arrancaría los brazos por usar este mediocre estilo, Alecablo. Mirad que me traes hasta, tu maldito plebeyo. Habló el líder germano, un ataque a la espalda de Alec fue dado.
TSK, estilo filo celestial, Gall te arrancaría los brazos por usar este mediocre estilo. Alec habló, una de las espadas que Alec portaba ahora estaba desenvainada, una hoja cayó al suelo, parte de la espada del capitán Germano en su fallido ataque. Todos los presentes se alteraron por la nueva escena que se desarrolló. Los reyes de Tristein estaban preocupados por Marianne, el rey de Gallia estaba viendo todo, sin dejar de lado ningún pequeño detalle. Urias y Damos retrocedieron, el representante germano estaba azul, esto era suficiente para iniciar una guerra, mientras que el grupo de Albion contempló la habilidad y fuerza que fue apenas visible para aquellos que vieron al recién llegado Alec. Y Marianne y Karin, ambas viendo la figura de Alec protegiéndolas del ataque que fue dirigido hacia el joven, y ellas en medio del camino de ese ataque asesino. ¿Qué? ¿Tú? ¿Cómo? Bastard, el enfurecido capitán hermano habló, pero una sed de sangre heló su cuerpo, toda siendo dirigida hacia su persona. Cabe decir que era Alec esa siniestra intención asesina. Calma. Alec habló con indiferencia, su espada fue envainada, hecho que el capitán germano aprovechó para atacar a Alec con el resto de la hoja sobrante de su espada. Slash. El viento fue cortado, pero el leve sonido no fue como las arremetidas anteriores. La mano izquierda de Alec tomó la muñeca del capitán germano. Dije calma, Alec habló, esta vez sus ojos mostraron más intensidad, ignorando el comentario de Alec, el capitán germano estando arrodillado por la presión de la mano de Alec, sacó de una de sus botas una pequeña daga la cual se dirigió al costado de su contendiente, crack la daga perforó el cuerpo de Alec, todos los presentes retrocedieron, sabían una cosa al igual que todos los experimentados espadachines y caballeros. Una batalla de espadas era algo que alguien sin habilidad podrían soportar, incluso con su magia, el resguardarse era lo más sensato. Excepto por dos chicas, ambas intentarían usar magia. Karin sacó su varita de su falda, al parecer su varita se encontraba con ella en caso de algún problema, mientras tanto Marianne, de un costado de su vestido, sacó la suya, pero antes de que éstas iniciaran con su cántico, una persona sujetó sus muñecas y las arrastró hacia atrás. «Ey», reclamó Marianne, «espera, ¿qué haces?». Karin habló, pero notó de quién se trataba. Macías había visto con anticipo lo que ocurriría, por lo que se adelantó antes de que su maestro Alec se viera atacado por el sujeto al cual contenía. Tras acercarse sin ser notado, su vista notó que su maestro fue apuñalado en su costado, justo en su pulmón derecho. Insensatos, eso no hará ningún efecto en contra del maestro, pero estas chicas... Macías pensó, tomó la muñeca de la princesa Marianne y su amiga Karin, y las sacó de la zona. Espero esto no lleve a una batalla campal, confío en usted maestro. Macías pensó retirándose, tal y como pasó, todos vieron que la princesa había sido resguardada junto a su amiga. Los demás escoltas estaban a punto de sacar sus espadas debido a la increíble sed de sangre dirigida hacia el capitán germano. Carlos sintió un poco de respeto por el capitán germano, por estar aún en sus cabales y no rogar, pero así como la siniestra sed de sangre apareció, se esfumó de los sentidos de todos. Al parecer no comprenden lo que significa poseer la sangre de un rey demonio inmortal. Alec habló, mientras eso pasaba, el líder germano solo pensaba una cosa, mierda, mordí más de lo que podía masticar. Mi varita, me es imposible usarla, mi cabeza rodará en cuanto este sujeto la note. El capitán germano habló, pero de repente, su agarre fue disuelto. Alec le había dejado libre. Por un momento pensó que ese segundo ataque había funcionado, pero no era así. Alec sacó la daga de su costado y la dejó caer. La herida era casi inexistente tras un segundo. La herida desapareció. Filo celestial, cauce celestial. Alec habló, su mirada se turnó entre el capitán germano y el capitán de Albion. Carlo, es una suerte que sea tolerante, sería una mala batalla, para ustedes claro, siendo tan mediocres con sus estilos de espada. ¿Quién habrá sido el mediocre que te enseño? Alec habló, su mirada indiferente miró al líder germano. No hables así de mi maestro, primero ofendes a todos los presentes, e incluso osas difamar a mi maestro. El capitán germano habló, todos los presentes escuchaban el intercambio, la mayoría habían envainado sus espadas, y se acercaban, pero tras las palabras de mala batalla de parte de Alec, todos pararon sus pasos. Tengo mis dudas, al menos un rey del cauce debió enseñarle el campo inverso a ese hombre. Alec habló, su mirada se dirigió a Carlo. ¿Ese estilo? ¿De qué hablas, tu plebeyo? El capitán germano habló mientras se levantaba, su mano se encontraba vacía. Por un instante pensó en sacar su varita, pero tras que su mano se movió una pulgada cerca de ella, la vista de Alec se dirigió hacia él, por lo que sus instintos le gritaron que parara.
¿Cómo te llamas tú? Rango y nombre de tu maestro, Alec habló. Esa pregunta dejó desconcertado a los demás, manos a dos personas que sabían de antemano lo que quería saber Alec. El líder germano volteó a ver en todas las direcciones, nadie se acercaría, lo mostrado por el joven delante de él era más que suficiente para que todos pensaran más de una vez en intentar su propia imprudencia. Frank von Zerbst segundo habló el capitán germano llamado Frank, según tengo entendido soy un santo de la espada. Frank habló jajaja, lo dudo, he sido compasivo con Macías al otorgarle el rango santo, pero tú careces del Touki necesario para la hoja de luz. Alec habló. Al fondo Macías casi llora por las palabras de su maestro. Estas palabras dejó desconcertado a Frank. La razón, su maestro le había comentado sobre esta técnica de su estilo, siendo esta la más mortífera, la que usó en contra del mismo Alec hace unos instantes. ¿Con qué derecho lo dices tú que no conoces el estilo de mi maestro, mucho menos el lo ver una verdadera técnica de primera mano? Habló Frank tentando a la paciencia de Alec, pero contrario a la reacción esperada por Frank, Alec sonrió. Eso es sencillo, he visto de primera mano todas las técnicas del estilo filo celestial, no, las he probado en mi propia carne, ya que ellos eran verdaderos maestros. Alec habló. Ellos, no sé a quiénes te refieres, pero mi maestro era la cúspide de su estilo, a pesar de su avanzada edad, era mortal. Frank habló. Jajajaja. Si es así, ¿cómo se hace llamar tu maestro? Alec habló. August Briggs, mi maestro. Frank habló, pero no pudo terminar sus palabras. La mano de Alec se movió como un borrón y de un segundo para otro, su mano le sujetó la garganta. Frank se encontraba alzado por la increíble fuerza física de Alec. No cabe decir que los presentes se tensaron, y la mayoría volvió a desenvainar sus espadas. Será mejor que escojas muy bien los nombres. Alec habló. Tras la acción de Alec, este suspiro, Frank fue liberado. Este sujeto no se anda con rodeos, puede asesinarme cuando guste, mi estatus de noble no es más que un título sin peso en este momento. Frank pensó. August Briggs, emperador del filo, un mediocre insensato que no bajó su ego y no deseo colaborar con Orsted-sama, así que tuvo el mismo destino que el mío. Habló Alec. Ten más respeto hacia mi maestro, él es el verdadero líder de su estilo, no hay nadie por encima de él, ni tú ni nadie. Frank habló. Este se veía ofendido por las palabras de Alec, y el mismo Alec las decía descaradamente con el fin de hacerle perder los estribos para que hablase. Jaja, un simple emperador que no avanza y se estanca no es digno de estar en la cúspide. Alec habló. En ese momento la imagen de cierto peliverde apareció delante de él, pero ese pequeño granuja ya ha de haberme superado. Alec pensó, para sus adentro, ¿con qué derecho lo dices si ni siquiera le conoces? Frank reclamó a la indiferencia de Alec. Ja. Gall Farion, y Gino Briggs. Alec habló. Frank quedó extrañado, el primer nombre ya lo había escuchado de este mismo sujeto, pero el apellido Briggs del segundo sujeto, era lo que le dejó desconcertado. Briggs, habló Frank, dios del filo, claro está, Gall el más poderoso dios del filo en la historia, y Gino Briggs, el más rápido que he visto en mi vida. Alec habló. Las palabras dios del filo dejó a todos con más dudas, pero algo más que ese título, era la palabra dios, esa palabra nuevamente. El joven delante de todos se hizo llamar dios del norte y su estilo nórdico, mencionó a dos hombres, ambos dioses del filo, por lo que todos los ahí presentes comprendieron, más que hacerse pasar por algo divino, era más un título que lo dejaba en la frontera de lo divino. Gino Briggs, ¿qué relación tiene con mi maestro August Briggs? Frank preguntó por la similitud en los apellidos. Gino, si no mal lo recuerdo era el hijo del tal August Briggs, y Gino siendo el sobrino de Gall, pero la persona conocida como August desapareció del mapa tras la muerte de Gall. Su orgullo los llevó a dejar su convicción y salir del conocimiento del mundo de Orsted-sama, y tú, fuiste su discípulo, lo dudo. Su hijo era un prodigio que venció al dios del filo Gall Farion aún siendo un rey del filo. Alec habló. Sus palabras explicaban razones para Frank con el fin de hacerle entrar en razón y soltar más información de ese tal August, pero la mirada de Alec se dirigió hacia Macías cuando dijo lo último. Macías solo estaba perplejo ante lo escuchado por su maestro. No comprendo, el maestro August nunca habló sobre su vida, por lo que tú dices no sabría qué decir. Frank habló. Alec dio un gran suspiro.
Por lo que sé, algún rey de Cauce cayó en Albion hace algún tiempo, por ello, estos sujetos utilizan tal estilo de espada, pero siendo esa la más usada por caballeros de alto rango, no me interesa quién les haya impartido ese conocimiento, la descendencia de Isoltén nos acompañó durante muchos años, al parecer algún rey del Cauce de alguna escuela, pero tú, mirad que estilo filo celestial, pocos llegan a tal altura, por lo que dices es más relevante, pero es imposible que esa persona que tú llamas maestro sea el mismo que yo pienso, la razón es su débil touki, ni siquiera resultarían un riesgo con su deficiente hoja de luz, Alec habló, más que para Frank, fue para sí mismo. Frank volteó en todas las direcciones, todos aún estando tensos, pero con más calma que antes de su estúpido ataque. Frank creyó que gracias a su alto estatus germano podría salir impune al asesinar a un plebeyo escolta, pero con las palabras del sujeto frente a él, las dudas y comprensión de alguien muy por encima de él eran evidentes, por lo que decidió interactuar para bajar la tensión entre ambos, con la simple razón de salvaguardar su vida. Ya había sido arrinconado en 2 ocasiones por Alec, de las cuales en cualquier instante sería suficiente para que su vida fuera tomada, pero las insistentes palabras del sujeto le enojaban, aún más cuando menospreciaba a su maestro. Frank suspiró, sus armas fueron soltadas, incluyendo la varita. Alec alzó una ceja con indiferencia, como si el hecho de que él era un noble y usara magia no era relevante. Me disculpo en nombre de mi difunto maestro, todas las acciones fueron mi culpa, Germania no tiene nada que ver, así que me haré cargo del castigo que se me imponga. También me disculpo por haber atacado a su persona, pero no pasaré por alto las difamatorias a mi maestro. Frank habló, tras los intercambios pensó y llegó a una única conclusión, el dar la cara. Ya veo. ¿Qué edad tenía tu maestro cuando instruyó? Alec habló. Tenía alrededor de 60 años. Frank habló, PFFF, ja, Alec puso su mano en el mentón como expresión de pensamiento, eso será suficiente. ¿Eres de fiar? Aegis. Alec habló, sus manos se cruzaron sobre su cabeza. Todos los presentes notaron la acción de aquel espadachín, y más aún a quien llamaba por su nombre sin distinción alguna. Veo que ha sido lo suficientemente complaciente para venir, ¿no es así, señor Alec? El papa habló, los presentes poseían más dudas sobre la persona llamada Alec, más por los conocimientos que éste poseía además de las habilidades que éste demostró en primera fila ante todos los representantes de los reinos de Alqueginia, pero la reciente riña solo daba a una conclusión. Espera, ¿esto, acaso, tú lo hiciste a propósito? Frank habló, Alec no contestó, pero ese silencio era más que evidente para dar con la respuesta. ¿Con qué fin ha instigado a tal acción? Proclamar. ¿Con qué fin ha instigado a tal acción? Proclamarse Dios, una gran herejía, además de atacer e incitar a una riña entre todas las personas aquí presentes, arriesgando la vida de todos. ¿Con qué fin haces esto a tus hachas? ¿Acaso amenazas al Papa con tus fines y poder? Quien habló esta vez fue nada más que Carlo, el capitán de los caballeros de Albion. No quedó satisfecho con lo que había ocurrido, al igual que todos los presentes. Esa persona llamada Alec debía ser castigada por sus acciones. TSK, nobles. Ustedes y sus posiciones, no saben nada, hago lo que tengo que hacer porque así lo deseo, ¿o acaso ustedes podrán alto a mis acciones? Alec habló, su mirada se entrecerró, nadie habló, ya veo. Cumplo con mi palabra, los reyes demonios inmortales siempre cumplen sus promesas, el tercero no es diferente a ello, mi rol ha de ser el que retenga a los elfos en sus avances, por lo que Aegis cumple con su parte. Alec habló, las miradas de todos se dirigió hacia el Papa, el cual solo asintió. ¿Qué? Porque el Papa apoyaría a este hereje, el de todos. El representante germano habló, es estar de nuestro lado o el de ellos. El Papa habló, todos se confundieron ante lo dicho. ¿De qué habla? Su eminencia el representante germano habló. Alec asintió al Papa, ¿del lado del hombre, o del lado de los elfos? Así nada más. El Papa habló, esto dejó en shock a todos. ¿Qué? ¿Cómo? Esas fueron lo único que pudieron decir algunos. Es sencillo, los elfos se negaron a cooperar con él.
pero no significa que ellos no reconocieran su fuerza, él ya ha enlazado lazos con los elfos, por lo que se sabe, los errantes que caen con ellos son enviados a Ruk-Khalali, siendo los pocos errantes enviados lejos de nuestras tierras, la razón de ello es porque los errantes no sienten odio por los elfos, por lo que ellos les tratan de mejor forma enviándolos en esa dirección, pero dado que los errantes son existencias muy poco comunes no significa que los elfos se aprovechen de ellos, el Papa explicó, pero, ¿cómo es que está de nuestro bando? Carlo fue quien habló, simple hijo mío. He de cooperar con él con el fin de que él regrese a su mundo. Por lo que esta visita es parte de ello, ya que alguien con quien él ya se ha relacionado anteriormente se ha dedicado al estudio, es un colaborador, habló el Papa, ¿qué? Pero él está de nuestro lado no, con él, esos demonios, esta vez habló el príncipe heredero de Albion, no, él solo se ha limitado a proteger Romalia de los elfos y amenazas exteriores, es lo mejor, con el fin de lograr su objetivo, el Papa habló, pero, el príncipe heredero de Albion quería recriminar ese pobre pensar por dejar esa gran ventaja, pero alguien lo trajo a la realidad, ¿es eso, o que él vaya con los elfos? ¿Cuál crees que sería lo mejor para Alqueginia? Esta vez fue la voz del único oyente, el rey de Galia, sus palabras daban la razón al Papa y justificaban su acción. TSK, ya ha pasado demasiado tiempo, Alec habló, todos los ahí presentes notaron lo dicho por Alec, fue ahí cuando una voz nueva hizo su aparición, 4 lo siento, vine lo más rápido posible tras que se me informó. Esta era la voz de un hombre de alrededor de sus 30s, me disculpo, ante todos los presentes por la intromisión, me presento, soy el nuevo dirigente de la Academia Mágica, me llamo Osmond.